Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a cuidar la vida. Con esta muy significativa frase empezamos esta transmisión en vivo en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se festejó el día de ayer, pero por ser domingo no realizamos esta transmisión en vivo. Pero no hemos querido dejar de compartir con ustedes este importante tema. Cordiales saludos a quienes nos acompañan. Les agradecemos que se mantengan conectados. Máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora del Instituto, bienvenida. Máster Marcel Méndez, delegado de la Coordinación de Tecnología Superior en Medición y Monitoreo Ambiental, organizadores de esta actividad, bienvenido. Al biólogo José Escandón, también una cordial bienvenida, quien estará a cargo de la moderación de esta actividad. Agradezco la presencia de la ponente, la doctora Grecia Robles Mota. Gracias por su tiempo y por participar junto a nosotros. A continuación, invito a la máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora del Instituto, quien interviene. Muchas gracias, licenciado Carol Bayona. Agradecemos a la doctora Grecia Robles Mota por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a toda la comunidad, le damos la bienvenida a esta charla y muchas felicidades a cada uno de ustedes. La carrera de medición y monitoreo ambiental ha propiciado la charla Biodiversidad en Guayas, una mirada a nuestro entorno. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo objetivo es realmente sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. Desde nuestros espacios, desde el Cantón Daule, a nuestra ciudadanía y a la población ecuatoriana en general, invitamos a mejorar sus hábitos de consumo diarios, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a la comunidad educativa a educar en valores en protección del medio ambiente. Y así, todo proteger nuestro sistema natural, nuestra flora y nuestra fauna, única en el mundo, porque es justo y necesario para todos. Muchas gracias, muy buenos días y bienvenidos a los docentes, estudiantes de la carrera de Medición y Monitoreo Ambiental, quienes han propiciado este espacio, y también a todos los docentes y estudiantes de no solo del Instituto Juan Bautista Aguirre, sino también de otras áreas. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a usted, máster Marlene Solís Sierra, la vicerrectora de la institución, quien acaba de intervenir con las palabras de bienvenida y apertura a esta actividad virtual. Durante el desarrollo del evento pueden realizar sus preguntas en el comentario fijo que ustedes pueden verificar en el chat en vivo del instituto. Dejo con ustedes al biólogo José Escandón, quien está a cargo de la moderación. José, bienvenido y éxitos. Muchísimas gracias, buenos días, autoridades y compañeros y también estudiantes. Vamos a dar inicio a la charla Biodiversidad en Guayas, una mirada a nuestro entorno, con la ponencia de la doctora Grecia Robles. Ella es médico veterinario de la Universidad Central de Venezuela. Está realizando actualmente un máster en primatología en la Universidad de Girona, España. Trabaja para el Parque Histórico desde junio del 2019 y tiene varias publicaciones científicas, principalmente en el manejo de vida silvestre. Primates y primates de la familia Tilidae, que son los primates o son los monos del Nuevo Mundo. Bueno, muchísimas gracias, Grecia, te damos la bienvenida y iniciamos la charla. Muy bien, muy buenos días, autoridades, estudiantes, profesores y demás público asistente. Pues es un honor para mí aceptar la invitación que me han hecho. Muchísimas gracias por el espacio. Hoy en conmemoración del Día Mundial del Ambiente, pues un día muy importante para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo como sociedad, para reflexionar acerca de los aportes individuales como ciudadanos que estamos dando en función del medio ambiente. ¿Bien? La charla de hoy la he orientado para dar conocimiento sobre
principalmente el área de Guayas. Bien, el área de Guayas, daremos una breve introducción de lo que es la biodiversidad. Bien, hablaremos un poco del concepto. Luego de esto, daremos paso a situarnos sobre el entorno de Guayas, de la provincia de Guayas. Hablaremos un poquito de sus ecosistemas. Y luego de esto hablaremos específicamente de la fauna, y he querido dar un ejemplo de los casos que recibimos y de los casos que atiendo diariamente. Bien, sobre todo el área de fauna. Yo, como bien lo dijo José, soy médico veterinario de fauna silvestre, ya con buena trayectoria en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿bien? Y pues ya con algunos años de trabajo en Ecuador. He trabajado en el área de Amazonía, he trabajado en el área de sierra y actualmente estoy trabajando en el área de costa. ¿Bien? Entonces he podido observar sobre todo la situación de todas las regiones y pues voy a hablarles un poquito de lo que es el trabajo a diario. Entonces espero que sea de provecho para ustedes, que podamos profundizar un poquito los conocimientos y que puedan tener un poquito de la idea de qué hacemos los que trabajamos a diario con fauna y en qué pueden ustedes aportar, en qué pueden ustedes colaborar. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Espero nuevamente que sea de provecho y muchísimas gracias por el espacio el día de hoy. ¿Bien? Voy a comenzar a proyectar. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, la vamos a ir colocando tal vez en el chat y lo vamos a ir resolviendo. Si no lo vamos a resolver en el justo momento que ustedes hacen la pregunta, lo vamos a resolver al final. Sin más preámbulo, pues iniciemos. La tenía ya colocada para compartir, pero se ha salido un poco. Acá está. Ya está aquí cargada. Muy bien, vamos a compartir. Muy bien. No sé si, José, me puedes indicar si ves la presentación. Sí, doctora, estamos viendo, pero su escritorio en este momento. De nuevo, no sé qué está. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Voy a correr un poquito acá porque no puedo ver bien. Bien, ahora sí pueden ver la presentación perfecta, ¿no? Sí. Correcto, sí. Entonces vamos a empezar la charla de hoy con una reflexión para cada uno. Siempre los hombres que hacen cosas importantes siempre tienen frases importantes que aportar. Hoy les regalo esta. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. ¿Bien? Esto quiere decir que tenemos las herramientas, los medios adecuados para satisfacer las necesidades alimentarias de la humanidad como tal. Pero el modelo de producción que tenemos actualmente, ¿bien? Y el modelo de consumo que tenemos actualmente va cada vez afectando más a las áreas naturales, ¿bien? Entonces, en función de esto, pues obviamente somos muchos los que estamos encargados y tenemos el deseo de que las cosas mejoren, obviamente, y hay que empezar a buscar, ya existen métodos, existen cantidades de estrategias fundamentadas en que poco a poco la humanidad vaya disminuyendo
mejorando sus patrones de consumo con la finalidad de que seamos sustentables y que podamos convivir en equilibrio a largo plazo con la naturaleza. Entonces, cuando hablemos un poquito de qué es biodiversidad, vamos a hablar de, sobre todo, los conceptos básicos, ¿bien? Y vamos a aclarar un poquito este concepto. Hoy vamos a hablar de la biodiversidad en Guayas, ¿bien? Una mirada a nuestro entorno. Cuando hablamos de biodiversidad, vamos a hablar, este es el concepto más importante que vamos a manejar el día de hoy, es importante que lo entendamos y lo asumamos desde un punto de vista muy macro, ¿bien? Cuando hablamos de biodiversidad, voy a quitar un poquito por acá porque es difícil ver. Cuando hablamos de biodiversidad, la definición más aceptada es la que se adoptó en el seno del Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992. ¿Okay? Entonces, hablamos básicamente, el contexto literal, es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos. Los complejos ecológicos de los que forman parte comprenden la diversidad dentro de cada especie, ¿eh? Entre las especies y de los temas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, no es algo ajeno a los seres humanos, ¿bien? Cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de todo lo que compone nuestro entorno. Un segundo, que no me veo bien. Ahora sí. Todo lo que compone nuestro entorno, es decir, todo lo que nos rodea y está vivo, pero también comprende los ecosistemas. Quiere decir que todas las interacciones que se dan en los ecosistemas, ¿bien?, vienen a comprender todo lo que es nuestra biodiversidad, fauna, insectos, flora, ¿bien? Todos los organismos y microorganismos que viven dentro de este sistema completo que se llama un ecosistema. Entonces venimos a entender que principalmente nosotros como sociedad, como seres humanos, nos abastecemos de los ecosistemas, nos abastecemos de la naturaleza. Todo lo que tenemos como funcional o todo lo que tenemos como empresa funciona en cierta o pequeña medida de los servicios que nos abastece la naturaleza. Nos provee de gran cantidad de materias primas para la subsistencia como tal de los seres humanos. Nos provee de agua, nos provee de aire. Es decir, sin los servicios que nos proveen los ecosistemas no podríamos funcionar. Nuestra base como sociedad funciona a través del suministro de todo lo que nos proveen los ecosistemas. ¿Bien? Entonces, debemos entender la biodiversidad como parte de nuestra vida. Cuando asumamos la responsabilidad de que todo nuestro funcionamiento como civilización va en función de que los ecosistemas estén en equilibrio, pues tal vez comencemos a buscar métodos más efectivos para convivir con la naturaleza en estabilidad, en equilibrio. Vamos a hablar un poquito del concepto de países megadiversos. Ya hablamos un poquito de biodiversidad, que es todo lo que nos rodea. ¿Bien? Cuando hablamos de un país megadiverso, hablamos de una superficie. Y en esta superficie se concentran el 70% de la biodiversidad que existe en el planeta. ¿Okay? Esta es una superficie que abarca solo el 10% del planeta. Entonces tenemos que sobre el 10% del planeta, sobre la superficie del 10% del planeta, tenemos el 70% de la fauna, de la biodiversidad de todo el planeta concentrada en este 10% de superficie. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de países megadiversos, estamos hablando de una de estas superficies. Están distribuidas a lo largo de los continentes, ¿bien? Están más que todo localizadas hacia el trópico, ¿bien? Y podría decirse que dentro del continente americano tenemos gran cantidad de países megadiversos. Estamos dentro de los 17 primeros, tenemos buena cantidad de países en América, están dentro de los 17 países más megadiversos del planeta. ¿Bien? Entonces, Ecuador, nuestro querido Ecuador, es uno de estos países megadiversos. En su superficie, que es una superficie pequeña, alberga gran cantidad de biodiversidad, es una de las áreas más importantes del planeta, porque en una superficie, si lo comparamos con Brasil, pues en una superficie reducida tenemos gran cantidad de ecosistemas presentes, gran cantidad de microorganismos presentes. Esto hace que Ecuador tenga
características muy especiales a nivel de biodiversidad. ¿Bien? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre todo en la parte de fauna. Tenemos una gran biodiversidad en nuestro país de la parte de flora, la parte de insectos, de la parte de ecosistemas, pero sobre todo voy a hablar y me voy a enfocar en la parte de fauna, ¿bien? Que es el manejo a diario que hacemos. Este es un trabajo publicado en el 2020 que habla sobre la pérdida de hábitat. ¿Bien? Ya hemos hablado del concepto de biodiversidad, hemos hablado de la importancia de Ecuador como país megadiverso, y ahora vamos a hablar de cuáles son las principales amenazas que existen a nuestros ecosistemas, amenazas para la biodiversidad. Entonces, la pérdida de hábitat es una gran amenaza para la biodiversidad, es una de las primeras amenazas que existen actualmente. ¿Bien? Entonces, el informe Planeta Vivo evalúa las principales causantes de la pérdida de las especies. Aquí abajo tienen la fuente donde se fue extraído el informe. Entonces, tenemos que la degradación de hábitat para aves, reptiles y anfibios, mamíferos, peces, es bastante representativa. Cuando hablamos de degradación de hábitat, vamos a estar hablando del cambio del uso del cambio del uso del suelo. Es decir, tengo un bosque seco tropical, lo talamos para comenzar una matriz de producción diferente. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de degradación de hábitat, hablamos de que el uso del suelo cambia. Puede ser para agrícola, puede ser para urbano, para viviendas, puede ser para construcción de represas, puede ser para amplia cantidad de cosas que pueden suceder. Pero básicamente estamos cambiando el uso del suelo. Quiere decir que lo que era un bosque primario o secundario pasa a ser talado y utilizado para producción. ¿Bien? Entonces, es uno de los más representativos, la degradación de hábitat dentro de aves, mamíferos, reptiles. ¿Okay? Tenemos que para los peces es un poco más representativa la explotación. La explotación quiere decir que estamos sustrayendo estos animales del medio ambiente, del ecosistema, para ser consumidos. ¿Bien? En los peces es bastante representativo, ¿okay? como causa de pérdida de biodiversidad. Entonces ya allí, esas son las dos más importantes. También tenemos que es importante para mamíferos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque presentan altos índices de extractivismo. ¿Bien? ¿Por qué? Para utilizarlos como mascotas, para utilizarlos para venta, ¿okay? Para venta y tráfico de fauna. Más adelante vamos a hablar de este tema. Tenemos allí también presentes los factores como contaminación, especies invasivas y enfermedad. Es decir, las especies invasivas son especies que son introducidas en el ecosistema y que no pertenecen al mismo, no está dentro de su distribución natural. Entonces, cuando estas especies son introducidas dentro del ecosistema, presentan una alta tasa de reproducción, ¿sí? Pueden colonizar ese ecosistema y pueden hacer que las especies propias de ese ecosistema disminuyan, ¿sí? Porque hay competencia hay mayor demanda de los recursos disponibles y hay una mayor competencia por los recursos disponibles. Y generalmente las especies invasivas se adaptan muy rápido, ¿okay? Compiten con la fauna local o con los organismos locales por el recurso disponible. Entonces, esto se llama una especie invasiva. En el caso de Sudamérica tenemos caracoles africanos, ranas toro. Son animales que fueron introducidos o fueron traídos a América para consumo, principalmente gastronomía. ¿Bien? Empezaron a producirse, pues esto se salió de control. Hay muchos organismos que fueron liberados al ambiente y ellos han logrado reproducirse. ¿Bien? Entonces, esto es una especie invasiva porque compite con la especie local y genera un desbalance en la biodiversidad local. Entonces, contaminación, pues no es un secreto que nosotros vertemos grandes cantidades de residuos a los ecosistemas, ¿bien? Productos de los desechos que generamos en nuestros sistemas productivos. ¿Bien? Entonces, y cambio climático, muy importante, ¿bien? Afecta a todas las especies, incluso a nosotros. ¿Bien? Entonces, las proyecciones con respecto a la fauna, el cambio climático, es que, pues, debido al aumento
aumento de la temperatura, pues muchas especies migrarán a pisos altitudinales diferentes. ¿Bien? Y pues, por ejemplo, en reptiles afectará por ejemplo, en la reproducción de las tortugas, en la reproducción de algunos reptiles, si la temperatura genera efectos inmediatos sobre el sexo de cuántos individuos van a nacer. Entonces, esto es una proyección que nos hacemos muchas de las personas que trabajamos en esta área futuro, porque si el cambio de la temperatura incide en la cantidad de machos o hembras que van a nacer, vamos a tener disparidad y vamos a tener unos cambios bastante observables o efectos bastante complicados en lo que va a ser la cantidad de sexos que logran nacer, ¿okay? O que logran reproducirse. ¿Bien? Entonces vamos a ir más adelante. Aquí abajo, en la gráfica de abajo, tenemos que una de 4 especies está en riesgo de extinción. Entonces, estas fueron especies evaluadas por la lista. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una institución que se encarga de evaluar anualmente qué cantidad, si la población de ciertas especies ha disminuido o ha aumentado. Estas le dan un estatus a las poblaciones y hay un rango. Por ejemplo, puede ser vulnerable, puede ser en peligro. Dependiendo de la cantidad de especies, si hay más individuos, va a estar en menor porcentaje de peligro. Y si hay menos individuos disponibles en la naturaleza, estos avanzan hacia situaciones vulnerables, en peligro crítico. ¿Bien? Entonces, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha establecido que una de 4 especies está en peligro. Una de cada 4 especies está en peligro actualmente de extinción. ¿Bien? No solo de fauna, aquí pueden ver que están anfibios, coníferas, corales. ¿Bien? Entonces, aquí ya vamos a empezar un poquito a hablar de Guayas, ¿no? Una provincia maravillosa. Entonces, buena parte de los ecosistemas, en Guayas tenemos buena parte de bosques secotropicales, un ecosistema muy importante, soporta o tolera muchísimos cambios, sobre todo los aumentos de temperatura, y alberga gran cantidad de fauna silvestre. Entonces, el bioma bosque secotropical representa cerca de un 42% de los ecosistemas boscosos tropicales en el planeta. ¿Bien? Como ya les dije, alberga gran cantidad de fauna, gran cantidad de especies, y acá en Guayas tenemos una buena proporción de bosque secotropical. Entonces, vamos a hablar un poquito también del concepto básico de fauna silvestre. La fauna silvestre o fauna salvaje es aquella que vive en libertad y no ha sido domesticada. Son un conjunto de animales, ¿bien? Estos abarcan invertebrados, reptiles, aves, anfibios y mamíferos. Viven libremente fuera del control del hombre en ambientes naturales. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de fauna silvestre, estamos hablando de la cantidad de fauna que vive en los ecosistemas. ¿Okay? Está allí. Entonces, pero cuando hablamos de fauna silvestre, también vale la pena acotar que yo actualmente soy veterinaria del Parque Histórico de Guayaquil. Entonces acá tenemos una cantidad de fauna silvestre que está bajo el cuidado humano. A pesar de no estar en libertad, bien, están en condiciones de cautiverio, pues proporcionamos una dieta similar a la que tendrían en la naturaleza y específicamente el Parque Histórico es una recreación de 4 ecosistemas presentes en la costa ecuatoriana. Entonces, a pesar de ser fauna silvestre bajo el cuidado humano, no están libres, pero siguen siendo fauna silvestre. ¿Okay? Aquí es importante diferenciar un concepto que siempre me preguntan los estudiantes. Cuando hablamos de fauna exótica y cuando hablamos de fauna silvestre. Cuando hablamos de fauna silvestre, ya sabemos que son las especies que viven en ecosistemas. Por ejemplo, cuando comparamos con una especie doméstica, podríamos hablar de las vacas que son producidas para alimentación, ¿bien? Son producidas en masa para alimentación. Esto no ocurre con la fauna silvestre. La fauna silvestre se mantiene y se reproduce en los ecosistemas, ¿bien?
Entonces, cuando hablamos de fauna exótica, para que vayamos ya diferenciando los conceptos, hablamos de fauna que no está distribuida dentro del territorio natural de la especie. Es decir, no está presente. Si habláramos de fauna exótica en Ecuador, hablaríamos de que las especies que están distribuidas naturalmente en Ecuador son fauna silvestre de Ecuador. Cuando hablamos de fauna o animales exóticos, hablamos de animales que están distribuidos naturalmente fuera del país. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos una diferencia importante. Por ejemplo, un tigre de Bengala es fauna exótica, sigue siendo fauna silvestre, pero está distribuida naturalmente en otro continente. ¿Bien? Cuando hablamos de un rinoceronte, cuando hablamos de un león, son fauna exótica. Siguen siendo fauna silvestre, pero están distribuidas en otros lugares. ¿Bien? Entonces, espero que estos conceptos hayan quedado claros. De todas maneras, tenemos el chat para ir preguntando. Cuando hablamos, este concepto es importante, es un concepto que se ha desarrollado de un tiempo para acá. Especie paraguas. Cuando hablamos de una especie paraguas, y ahí tenemos una foto de un jaguar, estamos hablando de una especie que tiene un nivel muy importante en el ecosistema. Y proteger a esta especie nos lleva indirectamente a proteger a todas las que están por debajo de su jerarquía en su ecosistema. Entonces hablamos de que los proyectos que se encargan de proteger especies grandes, especies paraguas, como jaguar, como mono araña, como chorongos, al proteger estas especies estamos conservando gran parte de ese ecosistema. ¿Bien? Entonces es un concepto bastante importante en este momento de manejar. Espero que haya quedado claro. Son varias las especies paraguas, no las vamos a nombrar a todas, pero es importante que conozcan que existe este concepto y que se desarrollan muchas dinámicas en función de proteger especies paraguas para dar protección a todo un ecosistema. Vamos ya a hablar específicamente de la fauna que tenemos presente en Guayas, ¿bien? Entonces, aquí tenemos un trabajo publicado en el 2015, ahí tienen los datos del trabajo, ¿bien? Y sus autores. Las especies emblemáticas de flora y fauna de la ciudad de Guayaquil, de la provincia de Guayas, Ecuador. Entonces, aquí vamos a enfocarnos, sobre todo, si vemos el puntero, vamos a enfocarnos en las especies emblemáticas de fauna para Guayaquil. Dentro de las especies emblemáticas de fauna para Guayaquil, un segundo, tenemos, les voy a comentar, acá están por nombre científico, pero más o menos les voy a comentar el nombre común, por el nombre que las conoce la mayor parte de la población. Entonces tenemos las ardillas, ¿bien? Tenemos una especie bien importante presente en Guayas y la podemos ver distribuida en la mayor parte de los parques y árboles de Guayas. Tenemos el papagayo de Guayaquil, que más adelante vamos a hablar de él, es una especie muy importante para la provincia. ¿Bien? Quedan muy pocos individuos en vida silvestre. Tenemos a las viviñas, tenemos a los pericos caretirrojos. Aquí tenemos una foto de los pericos caretirrojos. ¿Okay? Son animales, son citácidos, pertenecen a la familia de los citácidos, son aves pequeñas y las tenemos distribuidas en toda Guayas. Tenemos aquí al cocodrilo jacutus, más adelante lo vamos a ver, es el cocodrilo de la costa, animal muy importante y actualmente en peligro de extinción. Tenemos dentro de acá, tenemos varias serpientes, tenemos la iguana, muy importante, presente en toda la provincia, en gran cantidad de parques de la provincia. ¿Bien? Muchos de nosotros podemos verlas en las calles, podemos verlas en las casas. A ver, y de aquí, pues vamos a avanzar. Ya vamos a empezar con lo que es el trabajo diario, con lo que hacemos a diario y las especies que encontramos diariamente. ¿Bien? Esta es una boa constrictor. Es una especie que se le encuentra comúnmente en parques. Hemos incluso tenido llamados para rescatar. Acá atrás tenemos a un bombero. Yo trabajo conjuntamente muchas de las veces con Ministerio del Ambiente y con bomberos hacemos rescates. ¿Bien? Traemos al animal al parque histórico, hacemos una revisión dentro de la clínica. Si no presenta ningún problema, pues es trasladado a un área y liberado. ¿Bien?
Entonces, por ejemplo, este animal, nos llamaron de una cafetería de acá en el área de San Borondón, y el animal estaba, la serpiente estaba justo sobre el árbol, y la gente estaba en la cafetería y podía ver a la serpiente, ¿no? Entonces, debemos entender que principalmente este es un área, ¿ok? Y la mayor parte de las áreas estaban pobladas principalmente por animales, ¿bien? Y nosotros estamos urbanizando constantemente y estamos abarcando territorio donde estos animales están distribuidos de forma natural. Entonces, va a ser común que los encontremos en el área urbana, ¿bien? Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso es importante. Cuando encontramos un animal de fauna silvestre en el área urbana, llamar al 911, ¿bien? Ellos enseguida dan solución al problema, porque la idea es rescatar a estos animales del área donde hay mucha circulación de personas y llevarlos a áreas menos pobladas, ¿sí? Entonces, en todo caso, pues nos llamaron de la cafetería, fuimos con los bomberos, pudimos subir al árbol, yo la bajé, la trajimos acá al parque, la revisamos y luego la liberamos, ¿bien? No es un animal venenoso, es un animal del que simplemente cuando se vea o se observa en un área, simplemente se tiene que dar aviso a las autoridades y tranquilamente podemos hacer una traslocación. Una traslocación se llama cuando encuentras a un animal dentro de cierto lugar donde no es conveniente que permanezca y es trasladado a otra área menos poblada. Entonces, en el caso de esta boa, pues eso fue lo que hicimos en ese momento. El animal, luego de ser rescatado, estaba en perfecto estado y lo trasladamos a un área menos poblada y lo liberamos. ¿Bien? Acá tenemos al papagayo de Guayaquil. Acá tenemos que es una subespecie de Lara ambiguus. Bien, con el papagayo de Guayaquil pues es bastante llamativo. He encontrado que pocas personas le conocen. Tenemos un ejemplar de papagayo de Guayaquil acá en el Parque Histórico. Pueden venir a conocerlo cuando deseen. Es un animal emblemático de Guayas. Bien, es una especie emblemática que todos debemos conocer para conservar. Quedan muy pocos individuos actualmente en vida silvestre, por lo que hay actualmente se están desarrollando programas de reproducción en cautiverio para poder liberarlos al ambiente, para poder liberarlos al ecosistema y que estos animales puedan seguir existiendo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay especies que llegan a un grado tal de amenaza que todas sus poblaciones silvestres se reducen hasta que se extinguen localmente, ¿ok? Entonces, son varios los esfuerzos de varias instituciones en Guayas que tratan de trabajar a favor de esta especie, que tratan de hacer programas de reproducción en cautiverio para poder hacer consecuentes liberaciones. Aquí lo tenemos, es un animal que aquí atrás tenemos la información de la página de la IUCN, ¿sí? De la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Aquí tenemos su clasificación. Como yo les dije anteriormente, si hay muchísimos individuos, puede estar con datos deficientes, puede ser de menor preocupación porque hay cantidad grande de individuos en poblaciones silvestres, pero cuando ya van reduciéndose esas poblaciones, tenemos que comienzan a estar cerca de estar amenazados, vulnerables, y sus poblaciones se pueden considerar en peligro, como está actualmente el papagayo de Guayaquil, y críticamente amenazados. Bien, amenazados o en peligro, y críticamente amenazados o en peligro crítico. Bien, y acá tenemos lo que les estaba comentando, que ya es extinto en la naturaleza, hay incluso una categoría de evaluación, un criterio de evaluación en la que se le coloca localmente extinto. Bien, entonces, bueno, mira, para que conocieran, todos debemos conocer al papagayo de Guayaquil y conocer los esfuerzos que se están haciendo por su conservación. No tenemos presente en Guayas el mono araña de cabeza café, pero no podemos dejar de nombrarlo como una especie muy importante en toda la costa ecuatoriana. Y hasta hace algunos años, es una de las especies más amenazadas del planeta, del país. Y hasta hace algunos años fue una de las especies más amenazadas del planeta. Hasta hace unos 4 años estuvo en las listas
de los 25 primates o monos más amenazados del planeta entero. ¿Bien? Entonces, esta es una especie que debemos conocer y debemos conservar. Existen muy pocos en la naturaleza actualmente, ¿bien? Y así como se está haciendo un trabajo con el papagayo de Guayaquil, se está haciendo un trabajo con las poblaciones de los monos araña de cabeza café en cautiverio para tratar de trabajar en su reproducción y tratar de integrarlos nuevamente a la naturaleza. Son complejos los procesos de reintroducción, sobre todo de primates. Son complejos los procesos de adaptación, son animales que viven en grupos sociales y sus relaciones inter e intra sociales son bastante complejas, son bastante delicadas. Entonces, es válido, lo traigo en la charla porque es un animal de mucha importancia para la costa ecuatoriana y pues es un animal que a pesar de que no lo tenemos presente en Guayas, sí hemos tenido casos de tráfico en Guayas. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo debemos conocer, lo debemos visualizar porque cualquier individuo que ustedes puedan visualizar que está siendo vendido en las carreteras o que está siendo comercializado, pues llamar de inmediato al 911 porque ya estamos en conocimiento de que es una especie sumamente importante. ¿Bien? Aquí tenemos, pues no le coloqué ni nombre porque su imagen dice más que 1000 palabras. El cocodrilo de la costa, ¿bien? Cocodrilos acutos. Es un animal muy importante. Está distribuido en buena parte de América, ¿bien? Sin embargo, sus poblaciones declinaron entre los 60, 70, a partir de los años 40, porque se cazó indiscriminadamente para producir elementos como carteras, botas, incluso para el uso de la piel en la industria, ¿bien? Actualmente es un animal que se encuentra amenazado de extinción. Es un animal del que sus poblaciones han ido declinando a lo largo del tiempo precisamente por este problema, ¿bien? Y también tenemos que es un animal que es muy poco aceptado, como pudiera ser la boa, porque se considera peligroso, porque no es un animal vistoso, no es un animal agraciado, no es un animal que se pueda considerar como que muchas de las veces cuando se ve en la carretera que se venden monitos, es porque la gente tiende a verlos como bonitos, como interesantes. En cambio, los cocodrilos son percibidos de manera contraria. Los cocodrilos son percibidos como animales que no son vistosos, como animales peligrosos. Entonces, cuando son visualizados en las comunidades, la gente muchas de las veces que tienden a eliminarlos. ¿Okay? Entonces, casualmente he tenido varios casos acá en Guayas, en los que nos llaman, porque están en los patios traseros, están en los esteros, hay abundancia de estos individuos, ¿ok? Abundancia de estos individuos en las áreas rurales y urbanas, ¿bien? Entonces, son individuos de gran importancia y cuando son visualizados lo que hacemos es hacer un sistema de rescate, los sacamos del área que está poblada y los trasladamos a áreas donde no tengan ningún conflicto con los pobladores locales, ¿bien? Acá tenemos, esto es importante, tenemos el Parque de las Iguanas, ¿bien? Esta sí es uno de los animales muy presentes en la provincia, lo podemos ver en todos los parques de la ciudad, lo podemos ver distribuido ampliamente y convive con gran parte de la sociedad, ¿bien? Se adaptan de manera increíble a todos los espacios, a todos los ambientes, ¿bien? Entonces, son animales que a pesar de no estar en peligro y a pesar de ser abundantes, son muy propios de la provincia, son muy propios de la costa. Están distribuidos en todos lados y son animales que debemos conservar, porque a pesar de existir en gran número, pues son representativos de nuestra fauna, son bastante útiles y necesarios en todos los ecosistemas. ¿Bien? Entonces acá tenemos el Parque de las Iguanas, es todo un fragmento, todo un ecosistema dentro de la ciudad, ¿bien? Y bueno, quería nombrarlo porque pues seguramente es del conocimiento de todos y todos han podido ver iguanas. Entonces,
Muchas de las veces se preguntan si, o sea, los ven como parte más del entorno, y es válido mencionar que deben ser conservadas, deben tener una nutrición adecuada, deben estar en los espacios adecuados, ¿bien? Es parte del trabajo veterinario que también se hace en el trabajo en el Parque de las Iguanas, ¿bien? Acá tenemos, esto es bastante curioso, en toda la provincia tenemos constante presencia de nutrias, ¿bien? Quisiera haberles puesto una foto de este animal porque esta fue una nutria. Nosotros hacemos rescate en todos los lugares. Hacemos rescates en el sur de Guayaquil, hacemos rescate en Malecón 2000, hacemos rescate en Daule, hacemos rescate en Durán, hacemos rescate en San Borondón. Esta es una nutria que fue localizada en una pileta, acá a mano derecha, ¿sí? Tenemos una pileta de una urbanización de San Borondón, tenemos una pileta de aguas servidas, ¿bien? En esta pileta, el fondo de la pileta era una geomembrana, ¿okay?, que no permitía que la nutria saliera una vez que entró. Hay muchos cuerpos de agua que están. Guayas propiamente está distribuida, es una zona urbana, está rodeada de cuerpos de agua, ¿bien? Entonces, las nutrias son mamíferos propios de los cuerpos de agua y habitan en casi todos los cuerpos de agua, ¿bien?, que rodean a Guayas. Entonces, ellas pueden desplazarse. No necesariamente solo están en un río. Durante la noche están cazando y pueden desplazarse por un área terrestre y entrar a otro cuerpo de agua, que es en este caso. Por ejemplo, nosotros en el Parque Histórico tenemos un río y ellas entran por los canales, ¿ok?, y pueden entrar al Parque Histórico. Nosotros tenemos una población de roedores bastante amplia, se llaman guatusas, y ellas entran, cazan guatusas y se van de nuevo al río. Y es lo que pasa en casi todas Guayas. Ellas están en el río y pueden desplazarse a esteros de arroz, pueden desplazarse a cuerpos de agua para buscar pescados allí y luego salir. ¿Qué pasa? Ella se desplazó a esta pileta, que está en Ciudad Celeste, y cuando intentó salir, la membrana, la geomembrana que está en el fondo, se resbalaba y no le permitía subir a la superficie. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer un rescate conjuntamente con los bomberos, entrar a la pileta, una pileta de aguas semiservidas, y capturar a la nutria. Bien, aquí en esta foto a la derecha pueden ver la captura, pueden ver el rescate, acá pueden ver a todos los que participamos en el rescate, y acá pueden ver la publicación, porque acá está la nutria, la trajimos a Parque Histórico, luego de hacer una revisión, la liberamos en el muelle y fue directamente al río. Bien, este fue un rescate bastante sonado, bastante efectivo, fue maravilloso participar en esto y que se pudiese difundir la información, porque muchas de las personas siempre preguntan, ¿pero ese animal vive aquí? Por supuesto, lo podemos ver en muchísimos lugares de Guayaquil, bien, en muchísimos lugares de Guayas, ¿ok?, porque estamos rodeados de cuerpos de agua. Entonces es importante que los visualicemos y cuando tengamos visión de alguno de estos animales, pues inmediatamente llamar al 911 para o por si es necesario hacer un rescate de este tipo. Y también es importante difundir la información para que la gente vaya conociendo que estamos rodeados de fauna, ¿no? Lo podemos mirar en cualquier árbol que tengamos ubicado en la ciudad, perezosos, iguanas, ¿okay? En este caso, nutrias pueden estar en cuerpos de agua que no son propios de los ríos, sino que ellas se desplazan para cazar y luego no pueden salir, que fue este caso. Un caso súper interesante. Aquí tenemos a un tamandúa, casualmente, este fue un tamandúa, fue un caso que teníamos, fue localizado en Durán, bien, lo trajo el Ministerio del Ambiente, actualmente se encuentra en rehabilitación, es una cría, tamandúa, oso hormiguero, también se le conoce, ¿bien? Son osos, son animales que están en la copa de los árboles, ¿bien?, y que pocas veces los vamos a ver en el piso. Pero, sin embargo, me han llamado muchas instituciones de muchas urbanizaciones de San Borondón porque los ven cruzando la calle. ¿Bien? Incluso hay urbanizaciones acá en San Borondón que tienen esteros a los lados y una carretera y ponen señalización frecuente paso de nutrias, porque las nutrias van de lugar a lugar, de lado a lado. Tenemos caimanes que van de lado a lado en los esteros, tenemos mapaches, ¿bien?, que van de lado a lado. Entonces, es importante comenzar a hacer una concientización, porque si vas manejando y ves a uno de estos animales haciendo el cruce de la carretera, pues tenemos que parar, ¿bien? Entonces,
Este tamandúa es bastante llamativo, ¿por qué? Porque es una cría, no es un adulto, es una cría. Cuando es adulto mide más o menos 3 veces lo que mide. Entonces, es un animal raro, muy poca gente sabe que está ubicado acá, pero lo podemos encontrar en casi todo Guayas. Bien, entonces, asumo que la madre fue atropellada, son atropellados constantemente, y que la cría estaba viva. Entonces, una persona lo mantuvo como mascota. Entonces, es importante también aclarar, la tenencia de fauna silvestre es ilegal. Es ilegal en Ecuador, es ilegal en Colombia, es ilegal en Brasil, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Bien? Si encontramos un animal de fauna silvestre, debemos reportarlo, ayudarle en la medida de lo posible, pero reportarlo de inmediato a las autoridades, no conservarlo en nuestra casa. ¿Por qué? Porque precisamente este hormiguerito fue encontrado, una de las casas fue mantenido como mascota, y en este momento tiene problemas de piel precisamente porque no fue nutrido de la forma correcta. Son animales que requieren un alto contenido de proteína, ¿bien?, en su dieta, y pues esto no estaba siendo suministrado, no le estaba siendo suministrada la dieta adecuada. Esto puede generar problemas a largo plazo en el individuo, ¿ok? Esperamos que no, ya lo tenemos habituándolo a su alimentación natural, y una parte de su alimentación también es fabricada, hecha por nosotros, artificial. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un tamandúa. Por acá tenemos un perezoso de 2 dedos. Es importante porque este es un animal que está presente o muy presente en... disculpen el ruido. Allá. Entonces, este animal está presente, disculpen la interrupción, este animal está presente en gran parte de Guayas, es impresionante. A mí me han llamado precisamente hicimos un rescate en la cabecera cantonal de San Borondón, en un árbol. Existen fragmentos de árboles, bien, fragmentos de bosque, remanentes en toda la ciudad, y estos animales pueden estar allí. Bien, se desplazan constantemente en los cuerpos de los árboles. ¿Bien? Entonces, está presente en toda la provincia. Hicimos un rescate alguna vez en cabecera cantonal de San Borondón. Se pueden desplazar en la noche, incluso por la tierra, y subir a los árboles, ¿no? Si no se comunican los árboles. Entonces, hicimos un rescate porque abajo había una jauría de perros queriendo atacar el perezoso que estaba arriba. El perezoso no tenía conexión con otros árboles y por lo tanto no podía bajar del árbol. Entonces, hicimos un rescate con una escalera telescópica de los bomberos, llegamos a la copa del árbol, bajamos el animal y lo trasladamos a un área de bosque. ¿Bien? En este caso, este perezoso no es ese rescate, sino que es un perezoso que vino de un área rural de San Borondón. Bien, pueden ver aquí, con el puntero les voy a señalar, aquí en su pierna tenía una herida bastante grande, ¿ok? Aquí estábamos haciendo una anestesia y el animal llegó sin un bracito. Muchas de las veces son atacados, ¿ok? Son ahuyentados por las personas. Yo he recibido perezosos a los que las personas los ven y piensan o los confunden con marsupiales, con zorros, ¿bien? Entonces, los zorros se comen las gallinas en las áreas rurales. Entonces, siempre, a veces las personas no los conocen bien, tienden a confundirlos y les causan una herida. ¿Bien? Entonces, en este caso yo asumo que ese fue el caso de ella. Llegó sin un brazo y llegó con graves heridas en las piernas. Yo asumo que perros la intentaron también matar. ¿Okay? Entonces es un caso bastante importante. Requirió bastante trabajo rehabilitarla y curar sus heridas. Los perezosos son animales con un metabolismo menor al de la tasa normal de los mamíferos. ¿Ok? Es un metabolismo un poco más lento, sin embargo, pues siguen siendo mamíferos con características bien especiales. Es un caso importante porque logramos rehabilitarla, logramos curar todas sus heridas y actualmente vive en el parque. Convive con otro perezoso y no hay ningún problema en su movilidad. Ella, el miembro que falta, pues hace uso de sus 2 piernas y de su otra mano para hacer todo, come perfectamente, se desplaza perfectamente, es activa, es una hembra adulta activa, y pues ha sido un caso bastante
que nos contenta mucho haber logrado. Bien. Aquí tenemos un mapache. Este caso es bastante particular. Una tarde vino una señora y dijo que tenía una lechuza y que la lechuza la había puesto en una cajita porque estaba como aporreada, que la había visto en alguna casa y simplemente la dejó en las afueras del parque. O sea, la señora le comentó esto al guardia y el guardia le dijo que no era horario para recibir animales, nosotros estamos aquí de día. Sin embargo, la señora antes de irse, escondida, dejó la cajita allí y nosotros cuando llegamos la mañana siguiente, el departamento de fauna, encontramos una cajita al lado de la cuarentena y se movía, ¿no? Se movía y nosotros, oye, ¿qué es esto? Y cuando abrimos la caja, pues resulta que estaba este mapache adentro. ¿Bien? Fue un caso para nosotros bastante delicado. Eso dice que la gente puede querer ayudar, porque en efecto este fue un rescate de alguna persona que seguro se lo encontró en la carretera, una cría de mapache, ¿bien? Pero también es importante hacérselo saber a las autoridades, llamar a las autoridades porque estuvo sin asistencia durante toda la noche y pudo haber muerto. Las crías de mamíferos tienen requerimientos nutricionales altos, tal cual un bebé humano se debe alimentar cada 4 horas, cada 5 horas, entonces es un trabajo importante. Si lo vamos a rescatar, si vamos a hacer el llamado a las autoridades, pues hacer el trabajo completo, ¿bien? Hacer el trabajo completo y dejarlo en manos de la gente adecuada. Este mapache actualmente vive también con nosotros, fue rehabilitado, vive en un grupo, ¿ok? Y pues es uno de esos casos emblemáticos que conocemos. Este mapache vino probablemente de una de las carreteras de Guayas, ¿bien? Son importantes porque están presentes en los arrozales, en las zonas que producen arroz. Sin embargo, también están presentes en toda la zona de manglar. Nosotros acá en el Parque Histórico tenemos animales que están dentro de los recintos y tenemos una población que está afuera, bien, que convive en los manglares. Entonces, es una especie que está presente en muchos lugares de Guayas y lo vamos a ver. Tienen que saberlo ubicar, saber que es parte de nuestra fauna y que si ven algún individuo en una zona urbana, pues llamar a 911 e informar a las autoridades. Acá tenemos también un individuo importante, llegan muchos atropellados, muchos casos de atropellamiento, ¿bien? Entonces, transita, sobre todo vía la costa, ¿bien? Entonces es importante en los bosques que tenemos bosques importantes en Guayas, ¿bien? Hoy no vamos a hablar de ellos, pero tenemos bosques muy importantes en Guayas, y cuando estos animales están tratando de pasar de un lado a otro en la carretera, son atropellados. Entonces, esto es un ocelote, ¿bien? Ya esta es una adulta, es uno de esos individuos que fue encontrado en una de las carreteras, que fue atropellado y que fue rehabilitado, ¿bien? Logramos trasladarlo para acá, logramos hacer una correcta intervención. Bueno, realmente fue llevada a otro centro de rescate acá en Guayas, el proyecto Sacha. Trabajamos de la mano todos los centros que rehabilitamos fauna para tratar de pues, dar las mejores soluciones para cada individuo. Entonces, ella actualmente vive acá con otro grupo, con 2 ocelotes más de mayor edad, 2 hembras, y es uno de esos casos que vale la pena también aclarar, mencionar, porque son atropellados en las vías, entonces deben ser visualizados. Estamos tratando o estamos enfocados en hacer un trabajo en las vías, ¿ok? En presencia de fauna en las vías, y esto es importante, ¿eh? Entonces, cuando vean un ocelote, cuando vean a un individuo atropellado en la vía, pues es importante nuevamente reportar. ¿Qué trabajo hacemos para difundir este tipo de actividades que estamos haciendo el día de hoy? Es importante para todos nosotros los que trabajamos en el área de fauna que la comunidad general conozca de la presencia de fauna en los ecosistemas de Guayas, que conozca que puede haber atropellamiento, pueden haber animales que vienen producto de la quema. Hay animales que por cuestiones culturales son dañados. Por ejemplo, tenemos a las lechuzas de campanario que habitan en gran parte de Guayas, y mucha gente por temas culturales, ¿ok? Que se conoce muy poco de estos animales y existen temas culturales que no les benefician, pues tienden a ser cazados estos animales y a ser desplazados de su área natural. Entonces,
Tratamos de hacer educación ambiental y que la gente, el común, el ciudadano común, comprenda, conozca cuáles son sus animales y comprenda que hay que conservarlos. Dentro de la conservación del ambiente está la conservación de la fauna. Hay que conservar los ecosistemas para que puedan vivir, puedan seguir viviendo estos animales allí. Entonces, dentro de todas las estrategias que tenemos de educación ambiental, recibimos gran cantidad de público, tenemos guías ambientales, damos un mensaje de conservación de ecosistemas y de especies. Vamos a la izquierda, tienen acá una empresa a la que fuimos para dar una charla sobre serpientes, porque ellos están en un área de gran distribución, sobre todo de serpientes corales. Fuimos a darles una charla sobre la conservación y la importancia ecológica que tienen las serpientes y qué pueden hacer en el caso de encontrar a una. Bien, que es sobre todo llamar a las autoridades y nosotros nos vamos a encargar. Bien, acá tenemos una reunión de la provincia de Guayas y provincia de San Elena, en la que estamos conjuntamente con el Ministerio del Ambiente estableciendo estrategias para mejorar la conservación de nuestra fauna. ¿Bien? Entonces, todo este tipo de actividades, incluso lo que estamos haciendo hoy, es parte de nuestro trabajo para difundir el mensaje de conservación y lograr que cada vez más personas se involucren en esto. Vamos a hablar de un problema ya para ir cerrando. Vamos a ir vamos a conversar sobre un problema que afecta gravemente a la fauna, ¿ok? En todos los países, en toda Sudamérica, en parte de Asia, y afecta directamente a nuestra fauna. Es el tráfico de animales silvestres, el tráfico de fauna silvestre. Es un delito en crecimiento. Ya hablamos de que la tenencia de fauna silvestre es completamente ilegal. ¿Bien? Entonces, es un delito en crecimiento. Extraer fauna silvestre del ambiente, de los ecosistemas, para comercializarla. Permítame un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, tenemos que produce gran cantidad de dinero, ¿ok? Acá vamos a ver en rojo cuáles son los países en los que más se trafica fauna. ¿Bien? Vemos números rojos: China, Colombia, Brasil, Argentina, España. Tenemos que varios de estos son países megadiversos. Y Ecuador no escapa de esta realidad. Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela. Son países que son constantemente afectados por el tráfico de fauna. ¿Bien? Entonces, esto disminuye las poblaciones silvestres. ¿Bien? Entonces, los esfuerzos que hacemos a nivel de conservación son afectados precisamente por este tipo de actividades. Entonces, ¿cuáles son las especies más vendidas? Tenemos en esta lámina: primates, monos, simios, lemures y micos; felinos, jaguares, ocelotes, tigres y leones; aves, loros, guacamayas, pericos, águilas, halcones, búhos, tucanes; reptiles, lagartos, boas, tortugas, halcones, búhos y tucanes, halcones, búhos y tucanes, lagartos, tortugas, cocodrilos, caimanes e iguanas. Las iguanas son también traficadas. Roedores como nutrias, las nutrias no son roedores, pero las ardillas, las zarigüeyas tampoco son roedores. Los osos tenemos... no tenemos osos, el único oso que tenemos presente en Ecuador está en la sierra, ¿bien? Pero también acá tenemos información importante. ¿Sabías que el tráfico de animales es la segunda causa de extinción de especies y el tercer negocio ilegal más lucrativo? Está debajo del tráfico de armas y de drogas. Es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial y muy poca gente conoce esta información. Entonces la fauna está gravemente afectada por el tráfico. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un poquito más para verlo, hablar un poquito más de esto. Es el tercer negocio ilegal más lucrativo después del tráfico de drogas y armas. Es la segunda causa más importante de extinción de las especies, ¿okay? Y esto es importante porque si disminuyen las especies, disminuyen sus poblaciones silvestres, pues no podremos conservarla. Y se trafican, ¿qué es lo que se trafica? Se trafica no solo el animal vivo, se trafican los productos derivados como pieles, colmillos, plumas, animales disecados, huevos o carne para el consumo. ¿Okay? Dentro de esta afectación tenemos también, por ejemplo, la comercialización de aleta de tiburón, tenemos comercialización de fauna propia de Galápagos, del área de Galápagos, que es muy importante.
De hecho, acá en el parque tenemos a 2 tortugas Galápagos que fueron se intentó comercializar, llegaron hasta el aeropuerto de Guayaquil, y se intentó comercializar, se intentaron sacar del país. Entonces, ya tienen años acá, pero son animales que al intentar ser traficados son muy afectados porque ya no pueden volver a su territorio de distribución natural. ¿Bien? Entonces, muchas de las veces hay que estar conscientes de que existen programas de rehabilitación y de reintroducción, pero no todos los animales van a poder acceder a esto. Son programas costosos, son procesos complejos. Entonces, hay que estar también conscientes de que cuando se trafica fauna, hay que denunciarlo, donde sea que lo veamos, no participar en esto. Bien, porque tengo mucha gente que me trae animales, viajan a la playa y cuando vienen traen al animal, lo traen acá al parque y me dicen, oye, pero es que lo estaban vendiendo en la vía y yo lo rescaté, yo quise ayudarlo. Cuando hacemos este tipo de acciones estamos participando en la cadena de compra. ¿Bien? Y esta persona que nos vendió el monito a nosotros va a ir a buscar otro para volverlo a vender porque ya ganó dinero. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? En este caso lo que se tiene que hacer es hacer una denuncia de inmediato. Mira, estoy aquí en este lugar, GPS, localización, estoy viendo a una persona que está vendiendo un mono, por favor, vengan ya. Y las autoridades deben atenderlo de inmediato. ¿Bien? Esa es la forma de solucionarlo, es la forma de ayudar a que este delito no siga, este círculo no siga repitiéndose. ¿Bien? Entonces, y aquí tenemos un ejemplo de los animales que pueden ser traficados en Guayas, ¿no? Que la gente mantiene como mascotas. Una vez que son traficados, se mantienen. Es una tenencia ilegal de fauna. ¿Bien? Actualmente, pues, se han endurecido y es algo digno de aplaudir que se han endurecido las políticas con respecto a la tenencia ilegal de fauna silvestre. Actualmente hay más operativos, vemos más movimiento y parte de hacer educación ambiental es difundir este mensaje porque mucha gente no está en conocimiento de que es legal, ¿bien? Que no es lo mejor para el animal y que afecta gravemente al animal. Entonces, por ejemplo, aquí ven acá a la izquierda, una chica, no es acá en Ecuador, pero vemos cómo se normaliza la tenencia de animales silvestres. Este es un mono ardilla y también es un animal que es muy comercializado en Guayaquil, bien, en la provincia de Guayas. Entonces, ahí vemos una chica que lo tienen como mascota y que no está en conocimiento de que es ilegal. Claro, en Perú tienen otro tipo de leyes, pero si fuese aquí en Ecuador es completamente ilegal. Bien, entonces esto ya está dentro del Código Orgánico Ambiental y está tipificado con sanciones de tipo penal, incluso, ¿ok? De 1 a 3 años de cárcel, ¿ok? De privativa de libertad puede ser una de las sanciones en estos casos. Bien, entonces aquí tenemos a una tortuga motelo, son también traficadas y también comercializadas, son propias de la Amazonía, pero a pesar, y los monos ardilla también son propios de la Amazonía, a pesar de que no están presentes en la provincia, son comercializados. ¿Por qué? Porque Guayas es una provincia de mucho comercio. Entonces son trasladados hasta acá y son comercializados acá. Son mantenidos como mascotas acá. Gran cantidad de tortugas que provienen de la Amazonía son comercializadas acá y mantenidas como mascotas. ¿Bien? Acá tenemos a un mono chorongo. Son animales muy especiales, son propios de la Amazonía y también son comercializados y mantenidos como mascotas. El año pasado tuvimos un caso de un chorongo adulto macho. Son animales muy valiosos, están en peligro de extinción. Y este animal había vivido 8 años en sur de Guayaquil, ¿ok? En suburbios. ¿Bien? Entonces, hacer el rescate fue bastante complejo, pero una vez que se hace el rescate, pues lograr que estos individuos socialicen, porque son animales grupales, y desenvolverse dentro de un grupo de primates, cuando en toda tu vida estuviste afuera, es muy complejo. Aprender de nuevo los lenguajes, aprender de nuevo las reglas, es muy complejo. Muchos de los animales no logran adaptarse y muchos de ellos van a vivir en cautiverio durante toda su vida porque ya posiblemente se hace muy difícil integrarlos a un grupo en la naturaleza. Entonces eso nos da a pensar, nos hace pensar en toda la problemática ambiental en torno a la fauna silvestre, en que debemos conservar el ecosistema, debemos evitar la pérdida de hábitat, la degradación de suelos, ¿ok? Estamos vertiendo, para hacer ya un
un análisis final, muchas de las consecuencias del crecimiento constante de la población humana, muchas de estas consecuencias se están viendo en los ecosistemas, en las consecuencias directas, y dentro de esos ecosistemas está siendo afectada la fauna silvestre. Son muchas las poblaciones que están declinando actualmente al necesitar ampliar las barreras agrícolas, necesitar ampliar la producción de alimento para satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, son muchas también las técnicas que se están desarrollando para poder encontrar un equilibrio y poder abastecer la alimentación, abastecer las necesidades básicas de la sociedad en equilibrio con el ambiente. Son muchas las ideas constantes, hay nuevos métodos y nuevas formas constantemente, y está en manos de nuestra generación encontrar una forma de convivir más amigablemente con la naturaleza y de valorar un poco más nuestros ambientes, nuestros ecosistemas. ¿Bien? Entonces, esta ha sido, ya creo que no le da el final. Bueno, el final era la presentación con unas gracias, con mi contacto, mi correo, por cualquier cosa que quieran preguntar, estoy a la orden. Y ya, pues, con esta información y con esta reflexión final, pues, hemos incluido, hemos dado por terminada la charla de hoy. Vamos ahora a la parte de preguntas. Espero que haya sido información útil. Estoy a la disposición para aclarar cualquier concepto. Y una vez más, muchísimas gracias por el espacio. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora Robles. Un tema muy interesante que es importante visualizarlo. Hay muchas preguntas, hemos escogido las más específicas por el tema del tiempo. Una de las preguntas es, ¿cuáles son los animales más rescatados en la provincia y en el Ecuador? ¿Y qué especies son las más amenazadas? Muy bien, en la provincia de Guayas te voy a hablar porque mira, yo he trabajado ya casi que las 4 regiones, me falta solo Galápagos. Entonces, en cada región existe mayor cantidad, una problemática diferente, ¿ok? Por ejemplo, en la sierra hay muchos atropellamientos, ¿ok? En Amazonía hay mucha captura para mascotismo. Aquí en Guayas hay atropellamiento, hay quema, porque hay muchos sistemas agrícolas y en medio de las quemas los animales que están allí se ven afectados. Bien, sí, ya creo que dejé de compartir pantalla, sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces tenemos atropellados, tenemos quemas y tenemos animales que están atrapados dentro de los fragmentos de ciudad, de los fragmentos de bosque de ciudad, como este caso que vimos del perezoso que estaba aislado en un árbol, no podía desplazarse a otro árbol y no podía bajar porque habían perros allí. Entonces, depende de cada región, los problemas de cada región. ¿Qué tenemos en la costa? Tenemos atropellamientos, tenemos quema agrícola, tenemos mascotismo, son muchos animales que son traficados y son vendidos como mascotas, y también tenemos animales atrapados en fragmentos de bosque. ¿Cuáles son los que comúnmente yo más me llegan, más manejo? Tenemos que mucha gente en sus casas tiene muchas tortugas, ¿bien? Y son animales que a la larga no perduran en las casas, no permanecen en las casas, son movilizados a las unidades de manejo. Tenemos gran cantidad de aves, es muy común que todos tienen un lorito en casa, todos tienen y poco a poco han ido entendiendo que no es el hábitat ideal para este animal, no es el hábitat para esta especie. Y también tenemos gran cantidad de monos que son mascotas en Guayas. Hace poco tuvimos un caso muy sonado que incluso se localizó por redes sociales, porque fue un video que fue montado en redes sociales de un chico que tenía un chorongo con un pañal, iba saliendo de un restaurante, se lo llevó incluso al restaurante, estaba comiendo con él. Entonces, se pudo localizar a la persona gracias a que se estuvo moviendo ese video en redes sociales y pedíamos que se identificara la persona que tenía el animal. Se pudo identificar, se pudo establecer un proceso, ese animal pudo ser rescatado y pudo ser llevado a una unidad de manejo para tratar de intentar que el animal viva dentro de las condiciones normales del mundo. Porque
porque muchas de las veces no se les proporciona ni siquiera la nutrición adecuada. Son animales que crecen con problemas metabólicos, con problemas a largo plazo, porque nutricionalmente no están bien, ¿sí? Entonces, esto es lo más común que tenemos en la provincia, ¿bien? Atropellamientos, casos de mascotismo, encerrados en fragmentos, ¿ok? Y quemas agrícolas. Y las especies más importantes, hablamos un poquito de las especies más importantes que tenemos en Guayas. Tenemos el papagayo de Guayaquil, un animal excepcional en peligro de extinción, ¿ok? Tenemos el cocodrilo de la costa, que es un animal muy presente en todo Guayas y que está gravemente amenazado. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿dónde se puede denunciar a las personas que trafican con vida silvestre? Claro que sí, puedes hacer una llamada al 911. ¿Okay? Sí, incluso en este momento el municipio de Guayaquil, que mañana vamos a dar una charla con ellos, el municipio de Guayaquil tiene una línea directa en la que puedes hacer una denuncia y la unidad de bienestar animal va directamente para allá a hacerlo. Te digo algo, legalmente, quienes están encargados de hacer este tipo de decomisos o de rescates son la Policía Ambiental y el Ministerio del Ambiente. Pero ¿qué pasa? Esto va una llamada central a 911 y 911 deriva la llamada para que pueda atenderse, dependiendo de la zona, el caso. Bien, y que pueda atenderse y darse la solución lo más rápido posible. Actualmente el municipio de Guayaquil está trabajando una buena política de combate de tráfico de fauna y tiene una línea directa. Tú puedes buscar en la página del municipio de Guayaquil y es algo directo. Incluso nosotros tenemos grupos en redes sociales y en redes sociales he recibido siempre denuncias. Me pasan directamente por grupos que tenemos de voluntarios y lo están pasando por ahí constantemente y si no puedo hacerlo yo propiamente, autorizada por supuesto por la autoridad correspondiente, que es el Ministerio del Ambiente o la Policía Ambiental, pues ellos lo hacen directamente, ¿ok? Lo que se trata es de dar de solución lo más rápido posible, porque muchas de las veces ves a un vendedor ahí en la avenida y tratas de hacerlo y pues se tardan en llegar, entonces esto es muy importante comunicarlo a las líneas directas. Tenemos el 911 y también el municipio de Guayaquil está actuando con una línea directa. No tengo ahorita el número, pero está en todas las redes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el 911 sería el número más rápido para que se contacte el tema de la denuncia, ¿no? Del tráfico de vida silvestre. Incluso en la página del ministerio, en la página del municipio de Guayaquil, puedes ingresar directamente, hacer tú directamente la denuncia sin necesidad de hacer una llamada. Oh, muy bien, excelente. Muy buena noticia entonces para los que conocen algo del tema de animales silvestres y que quieran denunciar. Otra pregunta, ¿cuál sería el límite de especies en un zoológico y si existen programas de liberación a ecosistemas naturales? Claro. Por ejemplo, dentro de el parque que yo manejo, ¿bien? Tenemos altos niveles de bienestar animal. Cuando tú hablas de niveles de bienestar animal, es que cada individuo es, primero, el parque histórico es una recreación de los ecosistemas de la costa. Entonces, existe, aparte de que están en su ambiente natural, por ejemplo, tenemos cocodrilo de la costa, y nuestro recinto no es agua potable. ¿Ok? Perdón, nuestro recinto fue construido en una zona de manglar, que es una llanura inundable. En una parte del día sube la marea y entra el agua natural a este recinto. Entonces estos animales viven en condiciones naturales, ¿bien? Con agua completamente natural y en el ecosistema donde deben vivir, ¿ok? Pero viven en un área determinada. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de darle al animal el área que le corresponde porque estamos dentro de la distribución natural de todos los animales que tenemos acá, excepto de tapir amazónico que no estamos dentro de su distribución, y águila arpía son los únicos animales que tenemos acá en el parque, pero todos los demás están dentro de su distribución natural. Les damos el ecosistema apropiado, las condiciones naturales apropiadas y la dieta lo más apropiado o lo más parecido a lo que recibiría en la naturaleza. Aún así, constituimos grupos socialmente estables para los individuos que viven en grupo, para los que viven solitarios, se permanecen solitarios. Damos un espacio amplio. Existe incluso descrito el metraje por animal, ¿ok?
¿Cuántos animales puedes tener tú en 80 metros cuadrados? Un animal necesita 80 metros cuadrados de esta especie. Si tú no tienes los 80, pues no puedes tener dos, tienes que tener uno. Que esa es una de las quejas que recibimos constantemente cuando las personas vienen a visitarnos. Oye, ¿por qué tienen pocos animales? Porque aquí tenemos altos estándares de bienestar animal. Nosotros respetamos el espacio necesario para cada animal, respetamos la constitución social propia de cada especie, ¿ok? Entonces sí tenemos un tope, y el tope de nosotros es corto porque precisamente manejamos pocos animales y nos concentramos en los que manejamos. ¿Bien? Entonces, te puedo hablar de lo que se hace acá. Respetamos estándares como existen cinco lineamientos básicos cuando hablamos de bienestar animal. El agua siempre disponible, salud siempre disponible, la nutrición adecuada siempre disponible, el espacio siempre disponible, y que el animal pueda desarrollar conductas propias de su especie. Esto no es fácil, no es sencillo que el animal tenga el espacio disponible para desarrollar conductas propias, pero por ejemplo, te puedo decir de nuestro grupo de primates está en una isla, y dentro de la isla proporcionamos estructuras como si fuesen árboles, ¿ok? Como si fuesen árboles para que los animales puedan trepar, que es su conducta natural. Pueden ramonear incluso, se deja follaje en toda la superficie de la isla para que ellos puedan pasar durante cierta hora del día, que es lo que hacen los primates en vida silvestre, pueden explorar y buscar qué comer, pueden descansar y pueden tener actividad de búsqueda de comida durante el día, que es como se distribuye la actividad normal de un primate en vida silvestre. Entonces, tenemos gran cantidad de lineamientos que seguimos en función de satisfacer las necesidades de cada animal que tenemos, por lo que sí tenemos un tope y es bastante corto. Ok, yo manejo un máximo de animales por recinto y constantemente estoy buscando construir nuevos recintos para dar mejores espacios. Muy bien. Y una pregunta más, tal vez un poco relacionada con el tema, es: ¿alimentar las iguanas podrían causar efectos negativos o positivos dentro de estas poblaciones? Hay personas en Guayaquil, que proporcionan alimentos a iguanas, posiblemente de parques. ¿Esto sería positivo o negativo? Para mí, la propuesta que yo he hecho en general en Guayaquil es que tengamos equipos de guías ambientales, ¿okay? Que den la información correcta y estén ahí para hablar con las personas. No es lo más recomendable que proporcionemos alimentación a los animales que vemos de fauna silvestre en la calle. Yo he visto a muchas personas, gran cantidad de personas tocando a las iguanas, le doy un dorito a las iguanas y las iguanas se lo van a comer. ¿Okay? Entonces, eso no está bien, porque si es contraproducente para un humano, imagínense para un animal de fauna silvestre que jamás estaría expuesto a este tipo de alimentos, ¿no? Las iguanas, y sobre todo los animales de fauna silvestre, encuentran en la naturaleza la alimentación necesaria. No necesitamos suplementarlos. ¿Qué pasa cuando ellos tienen poca disponibilidad de recursos? Se desplazan a otras áreas. ¿Bien? Es importante no intervenir en estos ciclos y estar, incluso ni siquiera tocarles, porque muchas de las veces ellos tienen dentro de su sistema microorganismos que no son comunes al ser humano, ¿ok? No es común para un ser humano tocar una iguana. Entonces, usted podría transmitirle al animal alguna enfermedad, o el animal podría transmitirle a usted una enfermedad. Y no hablemos tanto de las iguanas, no vayamos muy lejos. Los venados de cola blanca, que son comunes en la provincia de Guayas, que son cazados en la provincia de Guayas. Hasta hace poco, la semana pasada nos llegó un venado con perdigones en toda el área, que son cazados, siguen siendo cazados, están en Guayas y siguen siendo cazados para consumo. ¿Ok? Estos animales son altamente sensibles a COVID-19. Nosotros, al tocar este animal, podemos estarle transmitiendo cualquier cantidad de patologías, cualquier cantidad de enfermedades, y son altamente sensibles a COVID, ¿sí? Que es una información que no mucha gente maneja. Entonces, cuando usted se encuentra fauna silvestre, ni la alimente ni la toque, ¿sí? Porque usted puede contraer una enfermedad o le puede ocasionar al individuo una enfermedad. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, sería no alimentarlos a los animales de vida silvestre, la mejor recomendación, ¿no?
este caso. Bueno, por interno nos han pasado los datos de cómo hacer los teléfonos y se está haciendo ahora. Y bueno, no sé si tenemos espacio para otra pregunta. No sé si Carol me confirma. José, sí, puede hacer la pregunta. ¿Tiene problemas usted con su internet? Al parecer se escucha intermitente. Si tiene la pregunta, podría hacerle a la Bueno, una doctora. última. Sí. Sí, el aumento de la temperatura podría afectar los ecosistemas del Guayas. Por supuesto, sí. Estamos constantemente talando, ¿ok? El bosque seco tropical es un bosque altamente tolerable, pero no es, no es que está completamente, o sea, cuando tú talas un bosque, inevitablemente le afectas, ¿bien? Cuando aumenten las temperaturas, ¿bien? Vamos a tener y tenemos presencia de quemas, ¿ok? Quemas que inician con quema agrícola, pero también tenemos quemas que inician porque la cobertura vegetal, ¿ok? Cada vez es menos presente, favorecen los aumentos de las temperaturas, menor cantidad de árboles favorecen los aumentos de temperatura y tenemos mayor cantidad de incendios forestales, ¿ok? Entonces, inevitablemente los aumentos de temperatura van a afectar a todos los ecosistemas, no solo los que tenemos en Guayas, ¿bien? Van a afectar a los ecosistemas, van a afectar a la fauna y van a afectar a la población que vive acá, ¿ok? Que vive en todo el planeta. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por todo su tiempo. Realmente estos son elementos importantes para cuidar nuestro planeta, nuestro único hogar, una sola tierra, acciones por la naturaleza y trabajar juntos para garantizar la conservación y sostenibilidad de nuestros ecosistemas. Voy a dar paso al compañero Carol Bayona y al compañero Marcel Méndez. Gracias, José, por tu excelente moderación. Agradecemos a la doctora Grecia Robles también por su presentación. Muy excelente información que ha despertado bastante interés en nuestra comunidad académica. Como lo dijo José, tenemos una sola tierra y hay que cuidarla, ¿verdad? Entonces, a continuación tengo la intervención del máster Marcel Méndez, delegado de la Coordinación de Medición y Monitoreo Ambiental, en representación de la ingeniera Rosa Plúa. Sí, ¿qué tal? Nuevamente saludos con todas, con las personas que están compartiendo un espacio en sus hogares, abriendo estas plataformas virtuales para conocer un poquito más estas iniciativas que se están realizando, de todas estas propuestas que se realizan a nivel nacional. Agradecemos por el gran trabajo que está realizando la doctora Grecia. Realmente me impactaba en lo personal las imágenes, los testimonios, cómo llegaban estas especies, y realmente muy pocas personas lo hacen. Por eso agradecemos su compromiso, su predisposición a sus colaboradores, a sus compañeros. Transmítale de parte de nuestra institución nuestros sinceros agradecimientos y realmente queremos seguir con estos espacios donde compartimos de manera sinérgica este aprendizaje, ¿no? Lo que ustedes han estado realizando, realizan con nuestra comunidad académica, de parte de nuestras máximas autoridades, nuestra rectora Ida Campi, nuestra vicerrectora Marlene Solís, de parte del órgano colegiado superior, de nuestros compañeros docentes, nuestros queridos estudiantes que nos están viendo y toda la comunidad que forma parte del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre. Le agradecemos, queremos seguir en contacto y realmente estas iniciativas son en pro del medio ambiente, en pro del bienestar que es nuestra casa común, como le decía el biólogo José Escandón, y queremos seguir profundizando, repito, estos espacios que los daños que nosotros realizamos, a veces no los entendemos, es a nosotros mismos. También debemos entender que estos animalitos los encontramos en estos espacios urbanos y no es porque están invadiendo estos espacios, nosotros somos los invasores de los mismos a través de estos procesos de urbanización que se están llevando a cabo en toda la provincia, en muchas partes del Ecuador, ¿no? De una manera masiva, que intensifica la tala, que intensifica los daños forestales, intensifica la pérdida de ecosistemas,
y esperamos de manera consciente que muchas más iniciativas se sigan sumando para beneficio, repito, de nosotros mismos. A nombre de nuestra institución y de todos los que nos escuchan, muchas gracias por estos espacios. Vamos a seguir compartiendo como parte de Tecnología Superior en Medición y Monitoreo Ambiental muchas más iniciativas que nos ayuden desde nuestra visión, desde nuestra posición, a mejorar nuestro ecosistema. Y una vez decía una persona que nosotros como seres humanos, nuestro mejor compromiso es dejar el planeta un poquito mejor de como nosotros lo encontramos. Y si estamos colaborando en nuestras casas, reciclando, ahorrando agua, fomentando espacios verdes, ya nosotros estamos contribuyendo con nuestro granito de arena hacia todo nuestro ecosistema, hacia la civilización humana y, ¿por qué no?, hacia nuestros futuros, que esperamos que sea de manera mejor que el que actual tenemos. Muchas gracias, excelente día, excelente tarde, bendiciones. Gracias al máster Marcel Méndez, delegado de la Coordinación, Medición y Monitoreo Ambiental. Agradezco la presencia de quienes nos acompañaron en esta jornada. Máster Mariana Solís Sierra, vicerrectora del Instituto, máster Marcel Méndez, biólogo José Escandón y a la doctora Grecia Robles Mota. Muchísimas gracias a usted por la importante información que ha compartido y sé que ha despertado mucho interés en este tipo de actividad que usted muy bien realiza en nosotros y en cada uno de los estudiantes. Gracias a toda la comunidad IST-JBA por estar en esta transmisión. Recuerden, es importante realizar el proceso de solicitud de matrícula en el SIGA Institutos. Que tengan una excelente semana.